Hay una misión de Bohan, un asesor técnico yanqui. El Plan Bohan fue un plan de desarrollo estatal de Bolivia, elaborado y escrito por ciudadanos estadounidenses, liderados por el economista Merwin Bohan. El grupo de trabajo llegó a La Paz en 1941. Para la prensa dominante afín a los intereses estadounidenses y oligárquicos, el recibimiento de Bohan no fue el de un simple asesor económico, sino que más bien fue presentado como un estadista y salvador. Los ejes fundamentales del Plan Bohan eran diversificar la matriz productiva del país, hasta entonces dependiente absolutamente de la minería, y establecer una comunicación vial entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, que a su vez debía transformarse en un polo de desarrollo agroindustrial. Para lograr estos objetivos, Estados Unidos decidió la creación de la Corporación Boliviana de Fomento. Aunque formalmente era una entidad estatal boliviana, las autoridades del país solo tenían la potestad para elegir a la mitad del directorio de la Corporación de Fomento. Sus proyectos debían contar con la aprobación de personal estadounidense y posteriormente del Export-Import Bank, con sede en Washington. En pocas palabras, la principal dependencia estatal ocupada del desarrollo del país fue en sus inicios financiada y manejada enteramente desde Washington. En un contexto dominado por la Segunda Guerra Mundial, la Corporación Boliviana de Fomento fue creada por Estados Unidos para asegurar la explotación de los recursos naturales bolivianos de acuerdo a sus intereses geoestratégicos: minerales y goma para la industria, alimentos, maderas y petróleo para las minas bolivianas de estaño. Adicionalmente, sirvió para impulsar las políticas de libre mercado dentro del país, incluyendo la promoción de capitales estadounidenses en la explotación petrolera. Este informe prácticamente fue seguido casi literalmente por todos los gobiernos. ¿Hasta ahora? Con el paso de los años, la influencia de Washington en el organismo disminuiría fuertemente, lo que concluyó con su disolución mediante el decreto 21060 en 1985. Durante y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, movimientos de índole nacionalista insurgieron en distintas partes del mundo. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. En Bolivia nace en 1941 el Movimiento Nacionalista Revolucionario. 2 años más tarde, muchos de sus dirigentes participan activamente del gobierno liderado por Gualberto Villarroel, un militar progresista que impulsó distintos proyectos de inclusión social sustentados en la redacción de una nueva constitución. Villarroel suprimió el pongueaje y el mitanaje, políticas impuestas desde la época de la colonia para explotar a los pueblos originarios. Además, convocó en mayo de 1945 al primer Congreso Campesino en la historia de Bolivia. Y Estados Unidos, inmediatamente que se consolida el gobierno de Villarroel, le quita, no le da nunca su, le da, o sea, tiene dificultades para reconocerlo y envía memorándum e instructiva a los gobiernos de Latinoamérica para que ese gobierno
no sea reconocido porque, según Estados Unidos, representaba los intereses del nazismo en América Latina. Entonces, Estados Unidos actúa de una manera que objetivamente debilita al gobierno precursor de la Revolución Nacional, el presidente Villarroel. Y ahí yo noto una injerencia política ya muy fuerte, muy descarada, ¿no?, de parte de Estados Unidos en el desarrollo político nacional. Para Estados Unidos se trataba de la llegada del nazismo a Bolivia. La acusación de aliado de Hitler y del peronismo argentino le vino como anillo al dedo a la oligarquía local, que a través de sus medios de comunicación orquestó una permanente campaña de desprestigio en su contra. Claro, los Estados Unidos tenían un modo de ver. Todo el que estaba en contra de ellos era o nazi o comunista. Entonces no había diferencia en su actitud, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que hablaban de que el gobierno de Villarroel era un gobierno pro-nazi, decían que la izquierda boliviana, el comunismo boliviano, lo apoyaba a Villarroel y que eso habría que tener cuidado, etcétera, etcétera. Villarroel hizo evidentes esfuerzos por acercar posiciones con Estados Unidos y quitarse de encima el mote de nazi. Incluso expulsó a una larga lista de ciudadanos alemanes y japoneses, tal como se lo exigía Washington. Villarroel nunca ganó la simpatía de Washington. Finalmente sería asesinado en el Palacio Presidencial, junto a sus colaboradores más cercanos tras una emboscada popular el 21 de julio de 1946. Lejos de condenar el asesinato y posterior colgamiento del presidente de la República, la prensa justificó plenamente los hechos, bajo el argumento de que se había terminado con el nazifascismo en Bolivia. Quienes ocuparon los puestos de poder tras el magnicidio fueron ensalzados como abanderados de la democracia. Desde Estados Unidos, saludaron el magnicidio que reinstaló a la oligarquía en el poder. Villarroel fue la última expresión del socialismo militar boliviano. Pero en el país estaba gestando un movimiento popular que 6 años después lograría desplazar para siempre a la rosca minera. La intervención estadounidense en los asuntos internos de Bolivia no se detendría. Aquí está, por primera vez para el gran público boliviano, la voz viva del presidente colgado.
Gualberto Villarroel. En nombre del pueblo, honorables convencionales, me habéis elegido jefe supremo del Estado, yo manifestaros mi pensamiento sobre la tarea que nos toca cumplir. En Bolivia nos ha tocado vivir una fuerte guerra y atravesamos momentos críticos. Nuestro sacrificio sirva eficazmente a la feliz y próspera Bolivia del futuro. Y en nosotros, los gobernantes, cumplimos a conciencia nuestra misión de sacrificio, estará asegurada